iglesia hermosa a lo largo de muchos años, donde se junta la ciencia y la fe. Lo que van a ver esta noche es el resultado de una serie de investigaciones que hemos hecho seguimiento a lo largo de muchos años, y es interesante ver que también hemos preparado documentales. Ahí a mano derecha mía hay una mesa con los libros que ha escrito el doctor Castañón, además de los videos que hemos producido, cuando hemos advertido todas estas situaciones totalmente raras, diferentes. Permítame hacerles un par de preguntas, pero quiero escuchar esa respuesta fuerte. ¿Ustedes aman la Eucaristía? ¿Ustedes creen que Jesús está presente en la Eucaristía? El Señor está presente, y quiero que ustedes vean aquello basado en los estudios que ha hecho el doctor Ricardo Castañón Gómez, para quien les pido un gran aplauso y muchas gracias por acogernos a ustedes, todos ustedes, por acogernos aquí en Nueva York. Aquí está el doctor Ricardo Castañón Gómez. Buenas tardes. Agradezco mucho la bondad de quienes han organizado este encuentro para estar acá con ustedes. Voy a presentarles investigaciones que hago hace 22 años y esta vez voy a presentarles mis trabajos sobre los milagros eucarísticos más recientes. El licenciado Raúl les preguntaba si creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Nosotros todos por fe creemos. A mí me sorprende que, siendo especialista del cerebro, les tenga que presentar unas investigaciones que llegan a lo más espiritual. Y yo vengo de la formación científica en neurociencias, me ocupo de estudiar por qué el hombre es como es. Ustedes recordarán la pregunta de Pablo cuando dice: ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Como especialista del cerebro y de la conducta, trato de entender por qué somos como somos. Una de las preocupaciones más claras que yo tengo es que la sociedad moderna está muy centrada en lo material, en lo cercano, y nos olvidamos mucho de la parte espiritual. Aquí en Estados Unidos, el 95% de aquellos científicos que se conocen como grandes científicos, premios Nobel, premios de la ciencia, no creen que el hombre tenga una naturaleza espiritual, no creen en Dios. Y ellos son los que forman el pensamiento de muchos universitarios en el mundo. Por eso es muy importante que en estos momentos, circunstancias como hoy, podamos reunirnos un momento. Hemos cantado, hemos disfrutado de la música de nuestros hermanos, pero esto que yo les voy a presentar va a ser muy importante para su vida humana y su vida espiritual. Voy a hablar de milagros eucarísticos, pero desde el punto de vista científico. Muchas veces las personas piensan que la razón científica y la razón humana, natural, estén opuestas. Pero la ciencia natural va a hablar de aquello que puede tocar, pesar y medir, y la verdad espiritual nos va a enseñar algo que viene de la revelación, algo que tiene que ver con la verdad sobrenatural. Los trabajos que yo hago tratan de consolidar aquel pensamiento hermoso de Juan Pablo II, cuando decía que la razón humana y la fe espiritual son las dos alas con las cuales las personas se elevan para conquistar la verdad. Cuando nosotros pensamos en la creación de todo este universo, cuando pensamos en la creación del hombre, nosotros los creyentes pensamos en Dios. El libro del Génesis es muy claro cuando nos habla que todo viene de la mano de Dios. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza. Lo que yo trato de hacer a través de estas presentaciones es de llevar una evidencia de que realmente la naturaleza espiritual en el hombre existe y se manifiesta. Ustedes, por ejemplo, están acá reunidos con un motivo espiritual. Estamos alrededor de una iniciativa de Radio María y me parece tan importante que ustedes apoyen una causa de este tipo. Y estoy seguro que si ustedes creen en la naturaleza espiritual, todos ustedes me van a decir que creen
en la naturaleza espiritual. Pero los milagros eucarísticos suceden para poder demostrarnos también cómo esta naturaleza espiritual se manifieste. Quisiera que vean esta imagen. La primera les muestra una hostia consagrada. Es la hostia que hemos comulgado esta mañana, la que van a comulgar más tarde. Y nosotros por fe creemos que en esa hostia consagrada está Cristo presente. Pero alrededor tienen ustedes unas hostias, voy a usar una palabra técnica que es efusión. Efusión es un brote de una sustancia que es rojiza en este caso, pero luego los estudios demuestran que se trata de sangre humana. Estas investigaciones yo las empecé el año 1999 por invitación del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco. Yo no pensaba que en ese entonces el arzobispo que me invitó a hacer estas investigaciones durante 6 años sería luego nuestro Papa. Pero antes de presentarles el milagro en sí, quisiera ayudarles a meditar unos 5 minutos sobre un tema del cerebro sumamente importante. Yo quisiera que se pregunten por qué ustedes están acá, por qué han venido a esta reunión. Esta máquina que les presento se llama tomografía positrón y nos permite estudiar el cerebro en vivo, gracias a una sustancia radioactiva que se introduce en la circulación sanguínea. Cuando esta sustancia llega al cerebro, podemos ver en rojo qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos algo. Yo en este momento estoy concentrado hablando lo que debo dirigir a ustedes y la zona frontal de mi cerebro se activa porque se está desgastando. Hay un metabolismo, hay un desgaste de energía. Ustedes me están escuchando y las zonas de la audición están activas. Quisiera por favor que vean esta imagen porque es muy importante. Esta imagen nos está mostrando el cerebro de una persona consciente de algo. Esta mañana les han dicho, vas a ir al encuentro que hay en la parroquia, y ustedes han dicho, sí, yo no me lo pierdo. Y han venido y están puntuales y están acá sentados y de pie, prestando atención a este evento. Cuando el cerebro está concentrado y consciente de algo, trabaja como ustedes están viendo en esta imagen. Este es un cerebro consciente de algo. Tu novio, tu esposo te dice, te amo como hace 20 años. ¿Y tú me amas? Sí, te amo mucho. Y lo que mejor me ha podido suceder es vivir contigo. Si la persona muestra este resultado, quiere decir que está consciente, está comprometida. Si yo te pregunto, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Lo que yo debo esperar es que ustedes presenten este resultado. Pero ahora vean la siguiente imagen. La mancha es más pequeña y nos está mostrando solamente un centro del cerebro que nos permite articular palabras. La mujer emocionada cumple 20 años de aniversario de matrimonio y le dice a su marido, ¿me amas? Y él responde, ajá. Pero ya no me has dicho como antes que soy el centro de tu vida, que soy lo más importante para ti. No sé. O sea, ya no está muy convencida la persona. Yo quisiera que tomen importancia a esta imagen, a la primera, porque es la imagen de una persona comprometida. Y si nosotros somos católicos y te preguntan, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Y tú respondes, sí, con toda mi alma, con todo mi corazón, yo debo esperar que tu cerebro trabaje así. Esta es una persona convencida. Y no solamente viene a una reunión, sino que va a su casa y vive la palabra de Dios. Pero la otra imagen es la de una persona tibia. ¿Eres católico? Ajá. ¿Crees en Dios? Cuando tengo problemas. Entonces es muy importante, por eso les hablo un momento del cerebro,
para que ustedes piensen y digan: yo he venido a una reunión en la que voy a pasar varias horas cantando, alabando, hablando de Dios, pero yo quiero tener conciencia de por qué soy católico, por qué hago las cosas. Tú te has casado con una mujer, cuida tu hogar, cuida tu familia, cuida tus hijos. Es que los hombres siempre engañan a las mujeres. ¿Quién te lo ha dicho? No tiene que ser una norma, puede ser una debilidad humana, pero no es una norma. Si el hombre se ha casado y la mujer también, deben respetar su hogar, pero deben estar conscientes de ella. Yo trabajo mucho en este tema, he escrito muchos libros, pero 2 libros han sido muy importantes para la gente. Uno se llama Cuando la palabra hiere y otro Cuando la palabra sana. He tardado muchos años haciendo esos libros, porque cuando una persona ofende a otra, está hablando con un cerebro activo como en la segunda imagen. Habla por hablar, pero no está pensando en las consecuencias de lo que dice. Yo acá veo también juventud en esta reunión, pero he estado en muchas regiones de Estados Unidos, yo no vivo acá, estoy solo de paso, y veo muy poca juventud en las misas. Y es porque los papás no están hablando a sus hijos de la vida espiritual. Entonces ustedes tienen que irse con un cerebro como en la primera imagen, una imagen consciente de las cosas. En el cerebro tenemos unas células que se llaman neuronas y forman unas redes. Cuando nosotros aprendemos algo, formamos redes. Entonces, si tú has venido a este compromiso, no solamente es porque tienes fe, sino también porque tienes hábitos, te gusta ir a la iglesia, te gusta trabajar en un grupo de oración. Vean cuántas personas voluntarias están aquí colaborando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos. Ser católico no es ser un católico ajá. Es muy fácil pasarse 3-4 horas bailando y cantando, pero yo quisiera saber cuántas de las personas se pasan 1 hora de rodillas ante el Santísimo. Para hacerlo, tu cerebro tiene que crear también esas huellas. Para este libro, Cuando la palabra sana, relato una historia muy bonita de un niño cherokee que le pregunta a su abuelo y le dice: abuelo, ¿por qué en nuestra tribu tenemos hombres buenos y malos? Y el abuelo le dice: hijo, dentro del corazón de cada hombre hay 2 lobos, un lobo es bueno y el otro es malo, y los lobos siempre pelean. Y el niño le dice: ¿y quién gana? Gana aquel al que tú le das más alimento. Entonces yo quisiera saber en nuestra sociedad qué estamos alimentando más: nuestro cuerpo, el dinero, la fama, el sexo o la vida espiritual. Yo les hago una pregunta a ustedes. En el mes que acaba de concluir, ¿cuánto tiempo y dinero han empleado para cuidar su cuerpo? Y ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo y dinero han empleado para cuidar su espíritu? Vamos a estar 3 horas escuchando música, cantando. ¿Podemos estar también 3 horas de rodillas ante el Santísimo? Entonces ustedes tienen que comprender que la fe es un regalo de Dios, pero que hay que cultivarlo a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de estos encuentros que son importantes. Pero ¿qué va a pasar con todo lo que tú escuchas? Porque el padre Silvio dijo: doctor, ¿puedes venir? Yo viajaba de California a Colombia. Sí, padre, le digo, es importante apoyar Radio María, es importante lo que hacen ustedes, educar a la gente. ¿Qué pasa cuando tú escuchas este mensaje? ¿Qué pasa cuando tú lo educas a tu hijo de buena manera o utilizas términos no convenientes? Las células del cerebro se activan y producen huellas. Ustedes no pueden decir cualquier palabra a su hijo. El hombre le dice a la mujer: no sé por qué me he casado contigo si tu hermanita era mejor. No le puede decir después: esto era una broma. Si tú a tu hijo le dices: tú vales mucho, puedes, tienes recursos,
le estás haciendo una huella en el cerebro que luego le va a dar seguridad. Pero si tú siempre le dices, eres un inútil, no sirves para nada, esa huella se va a quedar. Por eso yo trato de demostrar que la palabra, yo sé que todos sabemos que la palabra puede herir o puede hacernos sanar o crecer, pero a veces usamos con frecuencia la palabra para lastimar. Estas son las huellas del cerebro cuando en una familia hay mucho diálogo y comunicación, cuando la gente se enriquece. Si en su casa hay diálogo, comunicación, afecto, estima, respeto, las huellas son ricas y el cerebro trabaja así, fíjense. A esto nosotros llamamos pensamiento complejo. Con esta persona podemos hablar, aunque le digas no vas a salir porque no has llegado puntual, sí papá he roto una norma, tú tienes la razón. Esto es lo que nosotros tenemos que formar. Pero ¿qué pasa a un cerebro donde no hay diálogo, no hay comunicación, hay pelea, hay discusión, se ordena, aquí mando yo y lo vas a hacer porque me da la gana? Las huellas son pobres y el cerebro trabaja de esta manera. Un cerebro de pensamiento simple que lo único que hace es obedecer cuando hay presión, cuando hay amenaza. Entonces, por esta razón, estos datos son útiles para ustedes. En el cerebro, estas manchas que están viendo son esas huellas. Y en este momento les muestro una imagen de neuronas vivas para que vean cómo cada vez que tú estás hablando, las neuronas tratan de juntarse para establecer una huella, sobre todo cuando educas en el hábito, en actitudes permanentes. O sea que cuando nosotros hablamos, debemos estar muy conscientes de lo que producimos en el cerebro. Y ahora entro al tema que les interesa. Yo no podía hablarles de un milagro eucarístico sin invitarles a tener una conciencia de. Para entender lo que les voy a presentar, hay que tener una actitud abierta y hay que comprender que vamos a entrar a razones que van más allá de la razón cerebral. Para eso el hombre tiene que abrirse a la verdad espiritual. Es la actitud del hombre y de la mujer que se ponen de rodillas con humildad. Uno de mis libros se intitula Más allá de la razón. Quiere decir que para entender la trascendencia de todo esto hay que ir más allá de la razón humana, biológica, técnica y aceptar las razones espirituales que nosotros tenemos. El día jueves, antes de ofrecerse nuestro Señor, antes de morir el día viernes, establece la presencia, instituye la Santa Eucaristía. Él pide a sus apóstoles, dicen, hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Desde hace 2000 años, los sacerdotes fieles a ese mandato consagran en la Santa Eucaristía. Durante los siglos, el hombre ha sido siempre muy fiel a la palabra de Dios, pero también las ideologías van creando muchos mecanismos de cambio, de dudas, de cuestionamientos. Y en el siglo VIII, IX, X hubo muchos cuestionamientos. ¿Será verdad que Cristo está presente en la Eucaristía? Fue tanto el cuestionamiento, sobre todo en el siglo XI, XII, XIII, que hubo un concilio vaticano muy importante en el siglo XVI, el Concilio de Trento, en el que se establece como dogma de fe la presencia de Cristo en la Eucaristía. O sea, todo católico debe creer que en la hostia consagrada está presente el Señor. Pero como ocurre en los humanos, no todos los humanos tenemos siempre una conciencia permanente. En el siglo VIII, en Lanciano, un sacerdote de la Orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. Esta hostia se la conserva hasta el día de hoy, igual el vino, y la Conferencia Episcopal Italiana pidió que un equipo de científicos hiciera una investigación. Ellos demostraron que la sustancia, este profesor Linoli, demostró que la sustancia era carne, músculo del corazón, y lo que era el vino se había convertido en sangre.
Esto ocurrió en el siglo VIII y es el primer milagro eucarístico reconocido por la Iglesia. El siguiente se lo conserva hoy, ha sucedido en el siglo XIII, se conserva en la iglesia, en la Catedral de Orvieto, pero este sacerdote, a quien se le conoce como Bruno de Bohemia, en 1263, siglo XIII, también dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía, y cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, la ciudad de Bolsena es cercana, y la ciudad de Orvieto es cercana, y él vio este evento y, conmovido por todo ello, estableció la famosa fiesta de Corpus Christi. O sea que esa fiesta tiene origen en este milagro eucarístico. En la historia de la Iglesia hay varios casos, pero estos son los más importantes y los pongo como antecedente antes de presentarles mis investigaciones. Les voy a presentar la primera investigación que empiezo a realizar el año 1999 por invitación del cardenal Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco. Él me explica que en la iglesia de Santa María en Buenos Aires, cuando el sacerdote Alejandro Pesce celebraba la Eucaristía, él entregó la hostia a una señora para comulgar, pero ella, en vez de comulgarla, la dejó cerca de una maceta. La maceta tenía tierra y la hostia quedó manchada por el polvo, por la tierra, y él colocó la hostia en agua para que se disuelva. Es norma de la iglesia que cuando hay un accidente, se coloque la hostia en agua y al disolverse va a suceder que pues ya no está presente el Señor. Él pensaba lograr esa disolución, pero en vez de disolverse la hostia empezó a adquirir una fisonomía, un aspecto rojizo. Ellos tuvieron una preocupación de estudiar esta hostia y voy a presentarles los resultados, pero ellos estaban sorprendidos cómo era posible que la hostia adquiriese este aspecto. Ocurre el 96, pero a mí recién me llaman 3 años después. Cuando estoy investigando esa hostia que sangró el 96, me dicen: doctor, tenemos otra hostia que sangró el año 92. O sea, ellos tienen 2 hostias que han sangrado. En esta hostia del año 92, ellos pidieron ayuda a una doctora del lugar y ella demostró que la sustancia era sangre y obtiene todos los tipos de glóbulos blancos que hay en la sangre. Si yo tomo una muestra de sangre de ustedes, puedo obtener lo que se llama fórmula leucocitaria, todos los tipos de glóbulos blancos, pero a mí no me sorprende porque viene de ustedes, pero en este caso proviene de una hostia consagrada y esto llama la atención. Y científicamente nos llama más la atención porque los glóbulos blancos que se encuentran fuera del organismo, los glóbulos blancos no pueden mantenerse intactos por más de 5 minutos o por más de 1 hora. Y aquí este estudio, el primero se realizó el año 92 y el siguiente el año 95, y en ambos casos se ve que los glóbulos blancos están intactos. Yo voy a tomar 2 muestras, la botellita tiene la hostia desde el año 96 y la otra es desde el año 92. Viajo el 21 de octubre del año 99 a California con un abogado que en ese tiempo trabajaba conmigo, Ron Tisoriero, y llegamos a Forensic Analytical de San Francisco y nos dicen en el año 2000 que la sustancia confirman que se trata de sangre porque han encontrado presencia de ADN humano. Esta es la prueba específica de que esta es una información biológica típica de un ser humano. El ADN es la unidad biológica por excelencia de nuestro organismo y sorprende que encontremos ese dato
en una hostia consagrada. Hemos viajado a muchos lugares, los estudios han tomado 6 años, hemos estado en 4 continentes consultando distintos profesores, pero el profesor que nos dio los resultados finales en Nueva York es el profesor Federico Tsugibe, quien recibió a 2 miembros del equipo, Mike Willis y Ron Tesoriero, el 20 de abril de 2004. Quisiera decirles que este estudio es un blind test, es un test a ciegas. Por lo tanto, los médicos no saben que esto viene de una hostia consagrada. Cuando el doctor analiza, dice, esto es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, y en un libro que él ha escrito, explica y dice, esto viene de este lugar. Explica que el tejido es de una persona lastimada, porque él ve a través del microscopio, es su especialidad, él es médico forense, histopatólogo, estudia tejidos, y él explica en el informe final, el 26 de marzo de 2005, las tiras contienen tejido del corazón con cambios degenerativos del tejido del miocardio. El miocardio es el músculo que le da vida al corazón y permite y da vida a todo nuestro organismo. O sea, sorprende encontrar en una sustancia rojiza que se coagula un tejido que corresponde a corazón. Según el doctor, el paciente, el cambio degenerativo se debe a un ataque al corazón, a un infarto. Y posiblemente el infarto se hubiera realizado a causa de un golpe en el pecho a la altura del corazón. Ustedes conocen que hay una sábana santa que envolvió el cuerpo del Señor. Los estudios muestran que los líquidos encontrados, los fluidos humanos encontrados, muestran que Jesús ha muerto asfixiado. Por lo tanto, este infarto seguramente lo ha tenido antes de ser crucificado. O sea que el Señor cada vez que iba a respirar tenía que sufrir. Pero quisiera que tengan atención en el último resultado que les voy a mostrar. El corazón tenía una actividad dinámica cuando se tomó la muestra. Este es el momento en el que yo estoy tomando la muestra. Y el doctor dice, el corazón tenía actividad dinámica, o sea, el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra. No se olviden que la muestra esta es del 96, el doctor la está mirando el 2004 y dice, cuando se tomó esta muestra, fue el doctor Castañón y yo que la tomé, el tejido estaba vivo.